Bueno, pues ahora toca el turno de Adrián Marcelo, que va a platicarnos un poco sobre las cuestiones políticas. La verdad, la entrevista dura bastante. Solo les voy a poner las partes acerca de sus aspiraciones políticas, cómo describe a los actores políticos actuales. Yo entraría a la política con el mantra de robar poquito. No puedes ser alguien normal y pretender tener influencia sobre una masa muy nutrida de gente. ¿Criticas a los políticos? ¿Por qué quieres ser uno de ellos? Como psicólogo, ¿cómo te definirías más? ¿Como un perfil psicópata o un perfil sociópata? Está muy polarizado el país y creo que hace falta perfiles en donde así unamos más que separemos. Ya basta de sacarle provecho a lo que AMLO pulsó hace casi 20 años que comenzó con su movimiento. Es un país muy fracturado y como político creo que corresponde establecer esos puentes metafóricos para que la sociedad vuelva a involucrarse a la clase pudiente que siempre ha existido. Es que es importante que la sociedad nos activemos y estemos presentes en la vida pública. El concepto de libertad en China tiene que ver con esto, porque ellos ven la libertad, qué bueno que nos vigile el gobierno, pero ellos mismos vigilan al gobierno. La verdad ignoro de fondo cómo es que ellos están contentos con que el gobierno los vigile, pero porque al vigilarlos el gobierno hay orden en todo. Nadie se pasa de corneta con nada. Todo el mundo está preocupado de que todo el mundo haga lo que tiene que hacer. Se ordena todo. Estar todos involucrados. O sea, no dejar a puro idiota en la vida pública, porque al final es eso. Me llamó la atención que dijo el rector que muchísimos exatex eran senadores y diputados y gobernadores. Ojalá y que se vea un poco de honestidad en esos actores políticos. Que ahorita vamos a ver lo que dice Adrián Marcelo, me parece muy interesante. A las cúpulas, a esa casta de, pues, de que no es tan morenita, a los que en verdad mueven los hilos, le interesa que el pobre y el mexicano de a pie se siga contando o se siga viendo a sí mismo como alguien bueno porque es pobre. Sobre Mariana Rodríguez, ¿cómo te sentiste al ofrecerle la disculpa pública que te ordenó la autoridad? Y también, si no robo, me matan. Y si no negocio con el malito de la plaza, me matan también. Yo no voy a entrar a la política para morir por la gente. Yo voy a entrar a decirle, está pasando esto, cabrones, ¿se interesan o no? Porque los pendejos son ustedes, no los políticos. No, el político no tiene un pelo de pendejo. Al contrario, se aprovecha de los pendejos. Claro. Yo quiero ser ese puente entre pendejos y unos güeyes muy agresivos. Adrián Marcelo, bienvenido a Porno Política. Gracias, José Luis, por la invitación. Muy halagado, no esperaba estar en este espacio que ha tomado mucha relevancia. Sin embargo, me parece un reto importante, interesante estar frente a un interlocutor de tu talla. ¿Quién es Adrián Marcelo? Yo diría que un joven ordinario, todavía me considero joven, tengo 35 años. Mis padres son de la Nuevo Repueblo, ahí en la calle Durango, en pues, la zona centro de Monterrey, o lo que solía ser la zona centro, ahí cerca del primer cuadrante. Mi madre se apellida Garza, como ese apellido que tenían las 12 familias fundadoras de lo que hoy conocemos como Monterrey, ahí en el Valle de la Extremadura. Y mi padre también de apellido Moreno y también de tez morena, pues me han dado todo. Soy un joven tercero de 4 hermanos, extrovertido diría yo, me gusta lo sencillo, no considero ser alguien especial, no considero tener un ángel o un carisma, simplemente estoy curtido con base en el trabajo, en lo que me han enseñado y en ciertos valores que creo poseer. Ese soy yo. Machista, sarcástico, franco, manipulador, psicópata, narcisista. ¿Cómo te presentarías siendo muy sincero? Ay, pues. Hijo de su pinche madre, psicópata narcisista, hijo de su pinche madre. Entonces esto, pues es que también de acuerdo a la definición de machista y a lo abaratada que está hoy creo que es muy sencillo, tanto como para un hombre catalogar o tipificar a un sexo opuesto de feminista o de feminazi, como les llaman, como lo es para una mujer llamarle machista o misógino a un hombre. No me considero un machista, simplemente interpreto que la época en la que vivimos, el hombre, a pesar de tener esta ventaja histórica y este patriarcado hegemónico pues, que ha regulado el mundo desde que existe la humanidad, pues vive una época interesante en donde siento que hay vulnerabilidades y cargas o cuestiones no habladas que el hombre va por ahí cargando en una mochila metafórica y simplemente interpreto que pues no debo de ceder mucho. Veo como que un choque de fuerzas actualmente entre estos dos géneros propiciado por una ingeniería social o por masas que estoy, o por esferas de las que estoy lejano, pero siento que hay una división muy marcada entre hombres y mujeres. Entonces, pues diría yo, también la palabra psicópata es muy fuerte. Creo que también sé que son también etiquetas que has leído que me ponen, no es que las pienses, al menos eso creo, pero creo que también se han abaratado muchos términos que solían tener un peso distinto y llamarle psicópata a alguien, al menos yo con la estructura que me brindó la carrera de psicología, me parece que es fuertísimo, es muy fuerte. Claro, pues es una persona enferma, ¿verdad? Psicópata tiene psicosis, habla con voces que le dicen cosas. Al mismo nivel de llamarle asesino a alguien, o sea, un psicópata, estamos hablando a veces de asesinos seriales, quienes tienen este perfil. Sociópata también es algo que mucha gente piensa que porque combina la palabra de socio, de sociedad y patía de como
una condición o una enfermedad ya El sociópata, pues ese pasa desapercibido entre nosotros, no nos damos cuenta. cree que Es completamente funcional en la sociedad el sociópata. entiende el concepto. Entonces, preferiría no rechazar, pero al menos no ponerme esos adjetivos. Yo diría que soy una persona sin muchos filtros. ¿Cómo te ves a ti mismo y cómo crees que te ven los demás? Pues yo me veo a mí, esa es importante la pregunta. Yo me veo a mí mismo como alguien que en el fondo tiene nobleza y bondad. Por eso creo que me permito apagar cualquier tipo de filtro que pueda tener. Es decir, me parece, según mis recuerdos, que yo crecí rodeado de amor en todo momento, blindado, le llamo yo. Mis padres me blindaron mis sueños, permitieron que yo pudiera equivocarme, que pudiera ser libre para darme cuenta que sí, que no quiero en la vida. Permitieron que experimentara las consecuencias de mis actos. Y eso al final me hizo una persona feliz. No creo haber crecido con ataduras, no creo haber tenido esas ausencias que hoy escucho mucho que existen. Claro que todos los humanos tenemos heridas, abandonos. Una vez me perdí en Plaza Sésamo y era 6 años. Inevitablemente pensé que me habían abandonado. Y creo yo que las personas, por más que sea algo tan insignificante como perderse 10 minutos en un centro comercial o sí ser abandonados por su madre, tenemos una especie de cicatriz inherente a nosotros, que vamos con ella a todos lados, y no solo de abandono, sino de resentimiento, de envidia. Hay ciertos elementos negativos en la personalidad de todos. Yo creo, si bien no los domino, al menos no me dejo llevar por estas emociones de baja vibración y considero que no le quiero hacer daño a nadie. Por eso me permito decir las cosas que digo, porque no son con una intención de hacer menos, de denostar, sino en mi mente tal vez suenan chistosas o tal vez suenan originales. No siempre lo son, me queda claro, cuando las digo a veces sonaban mejor en mi cabeza. Sin embargo, yo me autopercibo como alguien bueno y al final creo la mayoría de mi audiencia he logrado transmitirles eso. Entonces tengo la idea de que me perciben también así, y los que no, basta muy poco porque su expectativa está tan baja que es sencillo, a mi forma de ver, voltear la tortilla, como dicen. Entonces, como psicólogo, ¿cómo te definirías más? ¿Como un perfil psicópata o un perfil sociópata? A ver, es que el psicópata es una persona o un perfil que realmente no tiene una moral construida. Hay también en la relación con la madre un factor crucial. Vemos incluso a psicópatas famosos, Charles Manson, este Ed Kemp, Gacy, William H. Gacy, creo que fue otro también. Hay una constante en la relación con la madre. Los psicópatas no logran establecer esos límites porque no tienen construido una moral que normalmente viene de los padres. Yo jamás me consideraría una persona ni cerca de la psicopatía porque tengo incluso una capacidad de ponerme en los zapatos de otros que me hace incluso disfrutar la vida plenamente. Tengo un nivel de empatía que me hace sufrir por otros y gozar por otros. No, yo no lo considero ni un don, ni un talento, ni una virtud. Simplemente mi madre, mi padre y lo que viví, las experiencias, me hicieron ser muy sensible a lo que le pasa a otros. Y eso es lo último que tiene un psicópata. Un psicópata incluso tiene rasgos esquizoides, puede Pinche vato bien listo, ¿eh? Pinche Adrián Marcelo, bien cabrón. incluso verse manipulado o influenciado por voces que no están ahí, por personas que no están. Un sociópata Lo que les digo, psicópata está cabrón, ¿verdad? Tiene psicosis. tal vez podría encajar más en un perfil así. No considero, insisto, ser un sociópata, pero un sociópata está alienado a la sociedad. Así es. Pasa camuflajeado en ella, José Luis. Es decir, un sociópata jamás va a parecerlo y tiene capacidades como las que creo tener desarrolladas. Un poder de manipulación, son carismáticos, pero creo que ya tipificarme como un sociópata también sería hacerme o darme un balazo al pie. No creo tener también como un objetivo no sé, Sí, creo que no es sociópata porque no hace las cosas con una malicia. En la casa de los famosos pues estaba en una estrategia jugando a él querer ganar, ¿verdad? El querer someter a sus contrincantes. Pues es una estrategia que él agarró, ¿verdad? Pero no quiere decir que él sea con ese ímpetu en la vida real. de que mis capacidades me lleven a algo como poder o como tiranía. Creo que un sociópata también tiene ciertos objetivos para seguir aumentando su egolatría y su narcisismo y que él siga siendo el centro de toda conversación. Exacto. Hay algo de eso en mí. Definitivamente me gusta mucho llamar la atención, pero encontré que puedo capitalizar esa atención. A mí me gusta llamar la atención. Si voy a ofrecer algo, si voy a dejar una semilla, al menos no tiene que ser nutritiva, no ser informativa, pero despertar una emoción. Y considero que este medio necesita pues a ese tipo de personas. Yo le llamo loquitos. O sea, si no estás loquito, no sirves para muchas cuestiones que llegan a tocar a muchas personas. No puedes ser alguien normal y pretender tener influencia sobre una masa muy nutrida de gente. Entonces yo acepto y abrazo que no soy una persona tan normal y creo que se me nota a distancia, mis uñas cortas, mi ansiedad, constantemente me estoy moviendo. Creo que no pretendo esconder que soy alguien que tiene una ansiedad notoria, una especie de nerviosismo, una especie de TOC, y no me interesa comunicar otra cosa. En ese sentido, esto es lo que soy y creo que esa transparencia
es la que hoy me hace estar aquí contigo también contestando preguntas que no son del todo sencillas. Entonces te acercas más al perfil sociópata. Yo diría que sí, José Luis, porque psicópata sí sería incluso aceptar algo que no quiero ser y que no creo ser. ¿Dónde termina el personaje y dónde empieza Adrián Marcelo? Yo creo que cuando prenden una cámara, inevitablemente por la estructura que tengo, si yo estoy viendo que hay alguien detrás monitoreando el audio y que hay un foquito rojo prendido en un aparato que graba y que deja en esta ilusión de para siempre lo que estás diciendo, ahí se me prende un chip en el cerebro de decir, no quiero ser intrascendente. Entonces, si va a ser para siempre, quiero que cuando esto se revisite o cuando alguien vea esto, sienta que encontró a alguien que no esté en medio. Yo tengo Es un gran actor este cabrón, ¿eh? O sea, vean nada más la actitud de oveja que tiene, la cara. Es cabrón, el pinche Adrián Marcelo es cabrón y le va a ir bien, van a ver. especie de animadversión para las personas tullidas en el sentido de que son timoratos o que son grises. Me refiero a como político, ¿eh? No crean que, o sea, no, o sea, al vato le va con madre, pero, y no necesita meterse a la política, pero porque él está haciendo unos experimentos sociales. Es lo que está haciendo el vato porque le gusta ese pedo y sabe hacerlo, sabe cómo llamar la atención y cómo darle en el talón de Aquiles a gente y sabe, en fin. Me gustan las personas que tienen una opinión, una ideología y que al menos están convencidas de lo que quieren y de lo que creen. En ese sentido, cuando veo que estoy grabado o estoy siendo monitoreado o que alguien me está observando, creo que es cuando se prende este personaje. Y Adrián Marcelo, pues es el que tal vez encontraste cuando visitaste o cuando nos vimos antes de grabar esta entrevista. Alguien que puede entablar una conversación seria, que puede tener tintes chuscos, puede tener datos curiosos, puede tener anécdotas, pero que lo que busca es hacer que el otro se sienta bien. Soy alguien muy complaciente y que le gusta hacer que la otra persona pues se sienta a gusto en el momento y en la conversación. Pero es muy parecido o es igual el personaje. Sí, no considero que cambien mis convicciones, simplemente diría yo metafóricamente es un volumen que se sube. Si soy estridente, sin la cámara prendida, con la cámara prendida digamos que me revoluciono más o me atrevo a decir cosas que si no estuvieran siendo grabadas no tendría la necesidad de hacerlas. O sea, a mí no me interesa en el tú a tú, si no es con un objetivo profesional para un video, pues hacerte reír por obligación o exagerar las cosas para que tú pienses que soy alguien que no soy. Sin embargo, cuando algo va a quedar para la posteridad, pues sí me interesa que yo soy consciente de que esto que estamos haciendo, nosotros somos los primeros en hacerlo, José Luis. Somos parte y clave de la humanidad porque somos los primeros en utilizar las redes sociales sin saberlas utilizar. Nadie nos dio un manual. Estamos construidos de algo que surgió en el 97 con la masificación del Internet. Súper cabrón eso que está diciendo el Adrián Marcelo, ¿eh? Exactamente, no hay un manual y estamos a lo pendejo, la mayoría es gente. El contenido que ofrece Adrián Marcelo es pura basura y él lo ha visto, él hizo videos súper controversiales. Este vato le gusta el experimento psicológico de las redes sociales y le ha gustado desde que empezó. Y tiene muchos años y tiene mucha experiencia y ha sabido manejar muy bien lo que ha estado haciendo. Le sabe muy bien al tema. En el 2004, 2005, con la llegada de las redes sociales, nadie nos enseñó a usar esto. Entonces, yo quisiera que en 50 años, cuando revisiten este espacio, pues quede bien asentado cómo éramos en esta época, cómo reaccionamos ante la irrupción de algo que no entendíamos. Las redes sociales son adolescentes, no son mayores de edad. Las redes sociales están cumpliendo la mayoría de edad apenas. Entonces, nadie nos ha enseñado del todo a utilizarlas y creo que vendrán otros tiempos en donde tal vez ver esto de nuevo sea atrapante o sea Avergonzante también, ¿no? Nos va a dar vergüenza estar viendo cómo se usaban los medios digitales con puro contenido basura y puras muy pendejadas. revelador de la época en la que estamos. ¿Eres más inteligente que polémico? No, yo lo que creo es que combino muy bien debido a la carrera que cursé. Yo recuerdo que tenía el plan de estudios de comunicación y de psicología cuando me gradué de la preparatoria y las competencias, o al menos el plan de estudios de comunicación, sin ahondar mucho, me parecía que yo, por mi obsesión con los medios, pues podía aprenderlo por gusto o por pasión. Obviamente no las cuestiones técnicas, pero sí cómo hablar de una cámara, un paneo, un close-up, temas de producción, temas de el rigor que necesita el medio para el que estés. Pero en psicología encontré un reto, un verdadero reto, y ahí obtienes competencias como observación, como análisis, como el tema de pensamiento crítico. Y al final creo que combino ambas. El ser polémico y el ser inteligente, fusionados, hacen que sepas qué botones picarle a la gente. Y sobre todo en el comportamiento masivo. Mucha gente no se da cuenta que lo que yo hago es dirigirme a un segmento, no a alguien en específico. Y yo sé a qué segmento le estoy hablando, sé que quién me consume. Y en ese sentido, no lo digo yo, hasta mismo Freud lo Como les digo, este vato es bien calculador y sabe exactamente lo que está haciendo y sabe cómo llamar la atención y decía, si tú tomas a un grupo, a una masa, esa masa tiene la inteligencia de la persona
menos inteligente de ese grupo. O sea, la masa se comporta tribalísticamente o se comporta de forma arcaica. Entonces, cuando le hablas a una masa, el tipo de comunicación De forma arcaica, o sea, lo más básico. no puede ser ni tiene que ser tan complicado. El mensaje tiene que ser muy general y creo yo que Muy pulso básico. botones con absolutismos, con afirmaciones, con frases que a veces la gente no sabe si estoy siendo serio o no. Entonces he encontrado un estilo para hablarle a la audiencia que conozco. ¿Te cancelan o haces que te cancelen para no volverte irrelevante? Es que para mí la cancelación es un concepto, es así Es un día a día. Para Adrián Marcelo la cancelación es un día a día, le vale pito, ¿verdad? demasiado abstracto, José Luis. ¿Qué es cancelar? ¿Qué es eso? Pero eres provocador para no volverte irrelevante. Sí hay algo de eso al considerar que yo provengo de una época en la que la industria del entretenimiento requería o tenía guardianes. ¿A qué voy? Tú no podías entrar a la industria del entretenimiento si no poseías competencias artísticas, bailar, cantar, incluso teatralidad, aptitudes circenses. Necesitabas tener esa época arte. Era Raúl Velasco no te recibía si tú no dabas el do de pecho o si no tenías este rigor. Era una época en la que había cadeneros. Hoy considero que vivimos la época del antiarte, en donde hablar de todo eso que pasó paga más que hacer eso que pasó. Hoy por hoy, hablar en un podcast de quienes hablan de espectáculos da más que hablar de los artistas que abordan los que hablan de espectáculos. No sé si me A mí no me da nada, ¿eh? Estar haciendo esto. explico. Hoy funciona más criticar a Pati Chapoy en un podcast largo y profundo que hablar de si Mijares y Lucero siguen bien juntos o si se separaron o qué sé yo. Vivimos una época en donde los jóvenes rechazaron por completo ese rigor y por eso se inventó el famoso chiposteo, por ejemplo, hacer las cosas mal, bien. Es una época que si tú no sabes interpretar y que muchos, lamentablemente, tú lo haces Hacer las cosas mal, bien. porque tienes un formato y me queda claro que estás empapado de las nuevas tendencias, pero ves a demasiados generación X disparándose al pie, se siguen anunciando en segunda plana de un periódico impreso, siguen envolviendo muy mal o muy desactualizado lo que ofrecen. Y ahí los ves quejándose en podcast, a Jorge Falcón, de que los comediantes ahora somos muy vulgares, cuando no tendría que funcionar así. Tendrías que subirte al carrito de cómo funciona esto. Y a lo que voy es, sí funciona ser polémico. Yo he encontrado en mi ecosistema que para mí estar en boca de todos, sea bueno o malo, a mí me devuelve dinero porque construí una estructura para eso. A mí no me interesaba que estuvieran hablando de mí bien o mal si yo recibía algo a cambio. Hoy yo le saco provecho a cada uno de los cabroncitos y cabroncitas que deciden hablar de mí, ya sea los utilizo para yo dar mi punto de vista o hablo de ellos en comedia o los abordo en Hermanos de Leche. Yo tengo un ecosistema para capitalizar que se hable de mí por X o Y. Entonces, sí, busco la polémica Tiene sus mañaneras, Adrián Marcelo. También tiene sus mañaneras, ¿eh? ¿Qué tal? barata, la no barata. Y lo que al final resumo es que no somos tan importantes. La gente y sobre todo los creadores se sienten muy importantes. Somos de acompañamiento, José Luis. La señora que hoy está escuchando este podcast no está fija como cuando veía a Rubí o Cuna de Lobos. Está escuchándolo mientras lava platos, mientras corre, mientras lleva a sus hijos a la escuela. Te apaga y no existes más en su vida. Fíjense bien cómo este vato está justamente bien centrado, o sea, es como escuchar música, ahora el podcast o mucho contenido de internet, de YouTube, se escucha mientras haces otras cosas, tareas del hogar. La gente y muchos creen que lo que dicen es tan importante. Los jugadores de fútbol es que se me va a caer esta marca, es que mi club Sí, porque tienen muchas vistas, creen que sus ideas son súper importantes. Pemex, responsabilidad social. Hermano, tú tienes que atajar, tienes que anotar goles, no eres el ejemplo de nadie. Yo tengo que decir estupideces porque es lo que se espera de mí. Soy un bufón moderno y no considero que lo que yo diga necesite tener tanto peso. Sin embargo, al ser alguien que cumple con ciertas cosas que al status quo actualmente no le gustan, resulta que cuando las digo, viniendo de mí, sí importan. Sí importa que Adrián diga que la depresión no es un botón que se prende ni se apaga, pero si lo dice cualquier otro creador no va a importar mucho, pero es que lo dije yo. Y esa lupa con la que me acompaña o ese zoom que tengo exagerado, por supuesto que le voy a sacar provecho. No voy a dejar que se hable en vano de mí. Voy a seguir vendiendo boletos, voy a seguir a través del morbo, que es el combustible número uno para que Internet y los videos encuentren su camino, pues me siga beneficiando, porque si bien trae un costo emocional, lo compenso con la viabilidad financiera que tiene hacerlo. ¿A qué le tiene miedo Adrián Marcelo? Pues a cosas muy comunes. Las ratas y las víboras diría que son una fobia para mí, me dan miedo, pero a la muerte de mis padres, a la muerte de un ser querido, cercano, yo creo que soy excesivamente privilegiado por el hecho de todavía contar con mis dos abuelas, de tener a mis dos padres, de tener a mis tres hermanos, de tener amigos que me acompañan. Le tengo miedo a eso, a ir enfrentando esas pérdidas que son funcionales y son parte del ciclo de la vida. Hay que, para eso se viene la vida, para morir. Pero me da miedo, no miedo, sino cuando me adelanto a eso por ser tan estratega y tan no visionario, pero por adelantarme tanto al futuro es que a veces me impido gozar el presente de forma plena. Entonces, esos son mis miedos, el perder lo que me hace feliz actualmente. ¿Cuántas veces
No has pedido perdón por ego, a pesar de haberte pasado de la raya. Cuando siento que hice daño deliberadamente, me corresponde. Hace poco me pasó con un socio, con Iván Femad La Mole. En Hermanos de Leche no llegué a una grabación. Incumplí en algo que pues es un compromiso formal y era la tercera vez que lo hacía en el mes por un tema personal que estoy atravesando y por también cuestiones laborales y por una falta de estructura, demasiado trabajo, organización, etcétera, lo que haya sido, pero fallé y se enojó con justa razón. Él en esta ocasión me había pasado todas por alto desde que nos conocemos y sabía que no se iba a solucionar con un mensaje o con me disculpas o algo así. Y ahí es cuando uno tiene que entender que necesita dar algo más que un perdón, ofrecer algo más que un perdón. Y bueno, cada persona que tenemos en la vida tiene sus formas de abrirse y tuve que hacer algo más, tuve que mostrar en verdad resentimiento. Entonces creo que no basta solo con ofrecer disculpas. Yo cuando he metido la pata he acompañado esas disculpas de detalles o de acciones que también no solo verbalizan mi perdón, sino lo cristalizan o lo hacen tangible. Y no hablo de dinero, no hablo de algo físico, sino donde se vea que dejaste un pedacito de alma para compensar. ¿Qué es lo peor que has hecho por likes? En mi obsesión por llamar la atención siempre he sido así. A mí me preguntaban qué soñaba con ser de grande y yo le decía a mis primos y a mis tíos que quería ser payaso. Yo siempre fui el chistosito del salón, pero también el prudente cuando se salía de control la clase. Le ofrecía ese liderazgo a la maestra de decir, vamos a callarnos. La maestra está intentando explicarnos. Entonces, mi padre era el que me daba la irreverencia y lo bandido, pero después entraba mi madre a decir, eso no está bien. Entonces, yo tenía culpas y fui encontrando un encuadre de hasta dónde puedo llegar o si hago esto necesito compensar. Y hoy ese es mi contenido. Alguien que puede estar con chicos con síndrome Down en un restaurante en el que cocinan y que se puede subir a la risca a estar con personas con armas largas. Esa dicotomía y esa necesidad de atención, pero al mismo tiempo justificada de si la voy a tener, tengo que ofrecer algo. No es llamar la atención por llamarla, pero sí, definitivamente para mí, ese narcisismo, esa egolatría es la piedra angular de mi carrera. Y considero que si no tuviera eso, no sería tan bueno para esto. No me gustan, creo que mucha gente puede inferir, como este nuevo perfil de políticos que más que esforzarse en transformar, se esfuerzan en comunicar que transforman. No me gusta en que se ha transformado, hacia allá tuvo que ir por falta de resultados con los políticos tradicionales, que no supieron responderle a la gente, pero fue tanta esa falta de respuesta, José Luis, que caímos, o el péndulo se fue hacia, pues creo que comenzó con Peña Nieto, con los famosos peinaditos, los políticos que son buenísimos comunicando, pero buenísimos, que incluso más que políticos son grandes candidatos, porque a la hora de ser política dejan claro que no tienen herramientas para Son grandes actores, diría yo. hacer puentes. La política no es la campaña. La campaña es muy diferente si tienes un buen candidato a un buen operador político. Y creo que eso es lo que nos duele últimamente, sobre todo en este estado. Hemos, por elección popular, puesto a gente que comunica muy bien, pero que no sabe hacer política. No tiene un gramo de noción de lo que es la función pública y sobre todo de la vocación que se requiere. Sí me frustra y por eso últimamente he levantado la voz y creo que es la razón por la que hoy, sin tener nada que ganar, estoy aquí. No me lo tomes a mal, por supuesto que es un espacio que tiene demasiado prestigio, pero yo no me dedico a esto, José Luis. ¿Yo qué tengo que ganar? Al contrario, tengo todo que perder. Ay, ¿qué quiere ese influencer? ¿Qué está buscando? Este quiere poder, ya se hartó de acá y ahora quiere saltar acá y todo lo que tengo que ver, marihuano, arregla tu vida, todo lo que yo tendría que soportar para poner un pie en esta industria, porque es una industria. Hay quienes se enojan cuando digo que la función pública es una industria, pero yo también soy un convencido que los municipios, sobre todo los municipios, se tienen que manejar como empresas y como empresas que son muy rentables, hacerlas eficientes, quitar toda esa maraña de aviadores que existen con una nómina que podría utilizarse de mejor forma, pero la realidad también es que el sistema no permite que eso suceda, porque están las bases demasiado sólidas para que las La cosas sigan corrupción funcionando está como muy funcionan, arraigada. con una burocracia excesiva, La corrupción está muy arraigada. con pues una ineficiencia terrible y creo que eso ha sido propiciado por la falta de interés del ciudadano en la política. Al final, ¿qué pasa? Que con una gran campaña terminas convenciendo y la realidad Exactamente, la falta de interés de involucrarnos los ciudadanos en la vida pública, porque a nosotros el gobierno nos trae de los huevos. ¿Y quién trae al gobierno de los huevos? ¿Quién tiene a los políticos de los huevos? Porque ellos andan como multimillonarios y dicen que no hay dinero para nada, que no les alcanza el dinero para nada, que no hay dinero para medicinas, no hay dinero para hospitales, no hay dinero para escuelas, no hay dinero para nada, pero ellos andan en super camionetas todo el tiempo haciendo eventos que cuestan un dineral? ¿Cómo es posible que eso suceda? No está correcto. es que la campaña se hace con resultados, con continuidad en los proyectos. No hay proyectos. Nadie me habla de un Nuevo León 2050. Nadie me habla de un Monterrey 2100. O sea, llega uno, jala para allá. Llega otro, jala para acá. Sí. Entonces sí, definitivamente Llegan echando a perder proyectos de la administración anterior para que no quede huella de lo que hicieron. no te podría decir nombres, pero ellos saben quiénes son. Quienes en verdad están poniendo esfuerzo
en hacer que parezca y no el esfuerzo en hacer, esos son los que no soporto. Y ellos saben. ¿Algún ejemplo? Me llama la atención, por ejemplo, lo que hace Andrea Chávez en Chihuahua, con pipas que tiene en su rostro. Creo que también es una chica con mucho liderazgo, Andrea Chávez, pues sí, pero el que de pronto se vuelvan tan descarado. ciegos ante lo que está ocurriendo. Descarados, descarados, les vale pito, pues están impunes, les vale madre. Y sobre todo tomando en cuenta la facción de la que forma parte esta chica. Por ejemplo, me gusta mucho el perfil de Alessandra Rojo de la Vega, pero si yo pudiera decirle, lo que haces está muy bien, que no necesita ser tan cacareado como meterse con un perrito al agua, o sea, todo ese tipo de esfuerzos que para mí son estériles y que solo van encaminados a alterar percepción, no me gustan. Podría decirte también que Samuel tiene muchísimas cosas buenas y a veces hasta me da miedo hablar de alguien que también de antemano me he enterado que cuando es criticado te le pones entre ceja y ceja, pero bueno, yo he sufrido también un desprestigio tremendo por parte de ese círculo al ser denunciado de violencia política de género cuando se me parece ridículo en este estado que me denuncien o termine siendo castigado por eso. Pero hablando justo de eso, de por qué de pronto yo tengo que ver que con mis impuestos hay un panorámico anunciando que viene Tesla. ¿Yo qué gano con eso, José Luis? Cuando me da coraje pasar, y no lo digo como populismo, paso por ahí. Ayer fui al centro de Apodaca y pasando por ahí me encontré con más de 5 paradas con filas muy largas de personas que están esperando el camión. Y yo sé que ese es el golpeteo que normalmente se le da. Entiendo que han llegado camiones. No voy a ser absolutista diciendo es culpa del gobierno. Sin embargo, ver que Alicia Villarreal y Pesado están en un festival. Evento. Sí, que van y gastan dinero a lo pendejo, pues oye, andan gastando dinero en puros protocolos y puro estar festejando y dándole circo a la gente. Hay un chorro de cosas que atender, ¿eh? Nada que celebrar. Yo sé realmente lo que cuestan ese tipo de eventos. Yo sé lo que cuesta estar también en campaña anunciando que viene un mundial a Monterrey. Con todo respeto, pero ¿qué ganamos nosotros con un mundial? ¿Sabes también lo gentrificada que va a quedar la ciudad? Y no es que yo sea progre ni que sea un concepto que me asuste, pero no considero que un mundial sea como lo que más necesita esta ciudad actualmente. Y no solo la ciudad, del área metropolitana. Monterrey está rebasado. Y no desde hace tiempo. Y no me gustan los parches, no me gustan los chicles que tapan goteras. Desde el 2007 se hace con el Fórum de las Culturas. Tapamos las colonias que estaban alrededor de el Paseo Santa Lucía. Dime qué ha pasado ahí. ¿A poco se mejoró el tejido social? Esconder no es solucionar. Y agarro parejo. O sea, no considero que tenga que ver con un color o que tenga que ver con un partido. Yo a quien le exijo responsabilidad en esto es a la ciudadanía, no a los políticos. Porque justo es a través de la ciudadanía que ellos llegan a esos puestos, José Luis. Y hay un desinterés. Ahora con lo de la marcha esta de la generación Z, ¿a quién engañan? Salgan a platicar con un generación Z. Le interesa más una skin de Fortnite. Le interesa más los nuevos tenis de Kanye West. Le interesa más la Kings League, por amor de Dios. No es Nepal esto, no sé cómo, no se chupen el dedo, por amor de Dios. Quítales el Facebook para que veas cómo salen a marchar. Y te pégales donde les duele, para que veas. ¿Tú crees que el asesinato de un alcalde en Uruapan le duele a un chavito que está alterado de la mente porque hoy justo está invadido de estímulos audiovisuales, sexualizada su juventud? Esos chavos incluso están pensando antes en tener relaciones sexuales que en salir a marchar. No todos, pero están con miedo de intentarlo. Están timoratos porque también le tienen miedo al fracaso, no tienen tolerancia a la frustración. ¿Qué chingados se van a meter en política ellos? ¿Tú crees que no es real esto de la marcha de Por la supuesto que no, José Luis. Por supuesto que no, y me duele. ¿Quién puede estar detrás? Lo hace peor la oposición que Morena. Me duele. ¿Quién está detrás de esto? Por amor de Dios, creo que no hace falta ni siquiera ser un político. Yo pienso que Morena fue quien incitó a la marcha, luego vio que se estaba haciendo movimiento. Luego, ellos mismos quisieron apagar la marcha haciendo una promoción como violenta, cambiando el contexto de la marcha, poniendo las cosas así como si fuera a haber algo violento. Y luego ellos mismos, al ver cómo estaba la gente cantando y eso, mandaron un grupo de choque y fueron a reventar el Zócalo con pretexto de eso, provocando dizque a los policías, llegaron acá a tumbar la barda que habían montado. O sea, todo, yo creo que todo fue un show hecho por ellos. Baja el cero y no contiene. Hay fuerzas que tienen años pujando para ¿Pero a quién hacer ves? más ¿A corta. la derecha? Una derecha que está conformada por un PAN diluido, acéfalo de liderazgo, en donde los siguen hablando de macroeconomía en el Senado. Si acaso Ricardo Anaya más o menos trata de bajarle a las personas un poquito y desmenuzar un poco, pero ya intentó Ricardo y vemos lo que pasó. Necesitas un perfil que conecte con los jóvenes, que los vuelva a ser parte de. ¿Y qué pasaba con los que promovían la voz con los jóvenes? Ahí está Kumamoto. El tipo Se termina vendió. perdiendo una credibilidad. Termina con Morena cuando era lo que criticaba, y luego con Movimiento Ciudadano. Enrique Alfaro, imagínate lo asqueado que terminó, que hoy es asistente técnico del Valladolid, José Luis. O sea, la política
Es un circo, con todo respeto, el que Ni jóvenes más ni menos, mi buen Adrián Marcelo, es un circo. Ni más ni menos. Yo a veces creo que todo es como una novela y cada vez hacen escándalos y, ay, ahora te voy a golpear por acá y porque ellos de todas formas se llevan bien y están hasta el tronco de lana y andan en camionetonas y con guarros vean y, que las personas que incurren en actos de corrupción quedan impunes. O sea, hoy qué motivación va a tener un joven de ver que un Adán Augusto está por ahí en el Senado sin ninguna represalia. Yo entiendo mucho a los jóvenes, pero es la ciudadanía la que se ha encargado de embrutecer a la clase política porque le ha dado licencia y pasa en el Congreso de este estado. Es triste como neoleonés que no existe una gobernabilidad, José Luis. Están peleados. Gobierno del estado y el Congreso, la fiscalía es del alcalde. ¿De qué se trata? Los culpables somos nosotros por no exigir, por no propiciar que realmente estén ahí personas que tienen la capacidad para hacerlo. ¿Criticas a los políticos? ¿Por qué quieres ser uno de ellos? No, no quiero ser uno de ellos. Yo lo que quiero es mostrarle a la gente qué le duele a los políticos estando desde ahí. Pero estás Que interesado. mire, más que la política, lo único que veo en mi mente es un reto. La realidad es que todo lo que emprendas en redes sociales, pues sí, te da motivación y puedes hacer eventos, te puedes dedicar a la comedia. Actualmente me va increíble o sea, fíjense cómo él ve que esto le va a redituar, va a hacer un ruido impresionante. en el tema financiero, porque no me encuentro en una etapa muy plena de mi vida. No todo es estar ganando dinero, pero en el tema monetario sería una estupidez dar un brinco a la política. Y yo podría desmenuzarte aquí, no tengo problema en decirte cómo son mis finanzas y cualquiera que tenga un gramo de sensatez me diría, eres un estúpido si empiezas a entrar de un juego en donde te van a ventilar cosas, van a atacar a tu familia, van a atacar los negocios, incluso ya sin entrarle, yo ya he sufrido represalias. Estoy, te digo, en el padrón de violentadores políticos de género. Tomé un curso, José Luis, que te lo platico y ¿Cómo están tus finanzas? ¿Cómo ahorita que me estoy? soy millonario y no tengo. ¿Cómo, de qué vives? ¿Cuáles son tus ingresos? Yo soy un emprendedor sistemático que no ha hecho más que darle vuelta al dinero. Yo empecé a monetizar muy bien en YouTube, pero después de eso comencé a darle vuelta creando ecosistemas. Ecosistemas como el Radar Padel Tour, que es contenido, un canal de pádel, un deporte que ha crecido muchísimo no solo en México, sino en Monterrey. Y el póker también ha funcionado muchísimo porque hoy tenemos convenios con plataformas a las que nosotros los arreglos, aparte de pautar anuncios, nos genera una comisión por hacer que cada jugador se registre y juegue. No nos da ningún tipo de arrepentimiento debido a que esto es un deporte mental en el cual incluso tenemos una academia que se llama la Pecera Poker Academy. Aparte de eso, viajar a hacer comedia, José Luis, cuando tú le metes personas a través de la venta de boletos a un recinto, se vuelve muy rentable. Las personas que se dedican a estar de gira haciendo conferencias, comedia, o que cantan, o que por X o Y le meten gente a través de la venta de boleto, empiezas a gozar de una libertad financiera muy cabrona. A eso, ya te estoy diciendo varios ingresos, el del póker. A mí me pagan por ir a jugar partidos de pádel y una cantidad que pues no la podrías creer, o sea, pero así funciona cuando envuelves todo de contenido. Después también tenemos 4 sucursales de ¿Cuánto te Monterrey, pagan por jugar padre? 200,000 pesos. Y el año que sigue van a ser más porque Pero son 200,000 pesos. libres, es el guante para mí, libres. Más échale, ¿Pero es cada juego? pues, es un juego de exhibición que envolvemos a través de un radar en donde comunicamos los patrocinadores, un modelo de negocio maravilloso y en el que sale ganando el dueño del club, Radar para el Tour, los patrocinadores que se encargan de auspiciar el torneo y también el Head Pro y todo el ecosistema de pádel que tiene el club, todo interpretando que el contenido es la piedra angular. Entonces, cuando haces comedia, ganas monetización, inviertes Conecte, nosotros somos la empresa que más vende Y CBD dejas en línea en contentos a los México. Entonces me patrocinadores puedo y todo. seguir, porque en verdad me gusta inspirar a otros y lo soy tan desprendido. O sea, para mí presumir es presumir que estás feliz, no que tienes un chingo de lana. Esas cosas materiales, por eso tengo mucho dinero, porque no le doy la importancia. Y creo esotéricamente que el dinero vuelve si eres desprendido con él, hasta en la Biblia lo dice. Entonces yo voy sin cámaras por ahí. Hace años que no pido cambios, José Luis. En los restaurantes parezco el Dalai Lama cuando llego, a los que voy seguido. Y no es por otra cosa que por comprar el cariño, no es por otra cosa. Me queda claro que es un instrumento, tiene un valor intrínseco el dinero. Entonces, yo no me compro esta idea de que soy la mamada y caigo muy bien. Yo he comprado el cariño. Y no importa, sé que cuando no lo ve, la carita fea vendrá. Pero hoy utilizo esto como una herramienta de cambio. Y a veces me hace más fácil las cosas. Hoy compras Y el... es que tener dinero pues te da poder de asociación, de poder relacionarte, de ser amable, de tener atenciones, de muchísimas cosas, así de sencillo. tiempo, no el dinero. Quiero tiempo para mí, quiero libertad. Simplemente confianza en cómo te relacionas con los demás. Y la política en ese sentido representa un gran reto. Y yo tengo esa vocación desde pequeño. Mi papá es miembro activo del PAN, mis papás ayudaban en las elecciones de
Clareón, de Canales, de Hinojosa. Mi papá fue director de ingresos en los bajos del municipio. Mi papá fue gerente de mantenimiento en la época de don Chuy Hinojosa en agua y drenaje. Sé más o menos la piel, lo gruesa que tienes que tenerla para estar en una industria así, pero sobre todo, y esto me lo enseñó un profesor, el maestro Mario Cerrillo, seguramente lo conoces, tú que estás en este ambiente, fue, creo, director de campaña de Felipe de Jesús Cantú, no recuerdo, pero él, o Larrazábal, pero me dijo que para ser político requieres de un sentido social. O sea, tú no puedes ser político si no legitimas todo lo que haces con la gente. Y en ese específico punto, a mí nadie me va a meter otra idea. Yo soy para la gente, de la gente. Me encanta estar en donde hay tejido social descompuesto, viendo cómo puedo transformar. Me encantan las señoras, las lideresas de manzana, tocarles el pachi, abrazarlas. Me gustan los jóvenes, los veo llegar todos drogados, José Luis, y me preocupo por dentro. Los veo pidiéndome dinero, los veo a los que traen un Tonayán en la mano, perdidos en la vida, desahuciados. Y Veo a la gente y no me puedo quedar dormido tranquilo sabiendo que hay que hacer mucho por la gente que de a pie, y Pero entonces, política es la única. si tienes aspiraciones políticas. Por supuesto que las tengo y no, nunca lo voy a negar. Solo no entiendo como por qué se atascan tanto los políticos. exacto, ¿Por claro. qué se atascan tanto? ¿Aceptarías alianzas con gente corrupta? Si Sí, te- o sea, porque quieren 1,000,000,000 de pesos, o sea, no seas mamón, güey, 1,000,000,000 de pesos, neta, güey. O sea, ¿qué pasa? Tendría que comprobar. Si me estás diciendo es que tiene señalamientos de corrupción, de entrada, yo no creo que nadie en ese gremio no sea corrupto. ¿Y con narcos? José Luis, yo soy realista. Es que me encantaría contestarte algo para endulzarte el oído y para envolverte. El alcalde es la ocupación más peligrosa de este país. Incluso yo pongo hoy por encima en peligro al alcalde que al periodista. Hoy es más peligroso ser alcalde que periodista en este país. Y hablo de periodistas de nota roja. Es el intendente de la ciudad. ¿Cómo vas a sentarte ahí si no tienes la capacidad? Tal vez no tú, pero de alguien de tu equipo, negociar con quien tienes que negociar. ¿Hasta dónde llegarías para ganar una elección? No depende mi vida de ello. No, si la pregunta va encaminada a comprometer mi salud mental o vender mi alma al diablo, no haría- ¿Lo arreglarías quiero todo morir. con dinero? Es que no quiero morir. A ver, yo no sería el que voy a acabar con esto. Eso es ponerse la soga al cuello metafóricamente. Yo lo que tengo es que soy un absoluto conocedor de este país, y lo que ya me molestó es que me quieran endulzar los políticos haciéndome creer que vivo en un país en el que no vivo. Este país está tomado desde hace muchísimo, desde que el Tratado de Libre Comercio se dio en el 94, se abrió una puerta que transformó por completo este país. De arriba bajan armas, de abajo suben drogas, y se acabó. El que me quiera decir algo distinto, no lo voy a creer. Entonces, cualquier persona que esté en un puesto público importante, no que sea corrupta directamente, pero indirectamente, si estás en las entrañas políticas de este país, eres corrupto. Y eres parte de un engranaje que está coludido con el narcotráfico. Porque este país dejó entrar esa clase a la política. Hace mucho, ¿eh? Esto no fue ayer. Esto no fue en Michoacán hace 6 años o desde Felipe Calderón. O sea, hay que también documentarnos y en verdad investigar por dónde llegaron los chingazos. La época de los neoliberales, los tecnócratas, los arreglos, Slim, Salinas Pliego, los prestanombres, los bejaranos. O sea, no, esto no está desde hace 2 años. Esto no es de la guerra contra el narco. Esto es un país que desde la revolución se viene contando una historia de pobreza, de envenenamiento, para dividir las clases. A la clase pudiente que siempre ha existido, a las cúpulas, a esa casta de que no es tan morenita, a los que en verdad mueven los hilos, le interesa que el pobre y el mexicano de a pie se siga contando o se siga viendo a sí mismo como alguien bueno porque es pobre, o como alguien, si soy pobre, soy bueno. Esa mezcolanza de idiosincrasias y sobre todo el mestizaje tienen a este país en verdad sumido en una individualidad. ¿Qué te llevó a pensar concretamente en entrarle a la política? Me aburrí en lo que hago. Yo soy alguien que considera que tengo un llamado a hacer para lograr transformar mi comunidad. ¿Un llamado de quién? No, la vocación solía ser incluso un llamado espiritual, José Luis. Se transformó, se hizo secular, se le quitó a la vocación y se le conoce como un llamado a hacer, a eso que sientes dentro, a un fuego interno de decir, a ver, ¿por qué? ¿Para qué? O sea, si tengo esta influencia, ¿es para recibir likes y hacerme rico? O sea, quiero eso, me siento vacío haciendo videos que yo sé que funcionan, pero que ya no representan para mí ese gran reto. Hoy, Y el vato es elocuente, no tiene muletillas, sabe hablar. los equipos de trabajo, el liderazgo y todos los retos que se presentan en una industria como la política me apasionan, sobre todo porque creo que lo que le duele al político hoy es lo que más me fortalece a mí, que es amplificar. A fin de cuentas, el poder comunicar. Te lo tengo que preguntar. ¿Quieres entrar a la política para cambiar algo o para hacer negocio? Ambas. Y sí, te digo que obviamente no me van a dejar, pero yo entraría a la política con el mantra de robar poquito. Parece un chiste, pero pues esa es la parte que yo no entiendo. Estos robar atascados que de pronto tienen Robar. fortunas de
miles de millones de pesos. Y, o sea, no. A ver, ¿qué significa eso, robar poquito? ¿De cuánto estamos hablando? Robar menos de lo que se roba. O sea, introducir un nuevo estilo en donde si normalmente en gobierno al que te hace el puente le cobras un 30, tal vez un 10, con eso tengo. Es eso, robar poquito. Suena muy estúpido, sé que le puede estar dando mucha risa y que creo que esto puede tumbar mis aspiraciones, pero por robar poquito yo me refiero, a ver, es que también esta idea de pensar que vamos a democratizar quién hace los puentes o el siguiente túnel o más larga de Monterrey. Seamos honestos, hay 5 constructoras en Nuevo León que pueden hacer eso. Meissnier, por eso, los Taffin, o sea, no es como que tengas a tu ponte una Claro. constructora. Al final son clústeres, no todos tienen la capacidad de licitar o de ser parte de, o sea, No, ni el equipo para hacer cosas, claro. no tienes un abanico tan amplio de opciones cuando se requiere transformar o embellecer el metro, por ejemplo, las estructuras son pocas y tienes que terciarlo porque para poder cumplir con La gente capacitada para poder hacer cierto tipo de obras, pues olvídate. estos tiempos no puedes casarte con uno, son 5 constructoras y volvemos al alumbrado. También no puedes ser tan descarado de enriquecerte, pero al mismo tiempo prefiero que alguien deje LED del bueno a que compre colchas o me compre unos muñecos que están en los bajos del municipio que me los facturaste en una cantidad cuando costaron otra nomás para que se vea bonito. A lo que voy es, robar poquito es una filosofía de no tengo que estar buscando negocios. Déjame busco cómo, por ejemplo, algo que me gustó mucho Adrián. Inmediatamente identificó que el carril a contraflujo podía impactar en el corto plazo en la vida de las personas. Eso es estar y tiene muchas cosas que no me gustan, porque Adrián y todo su equipo son muy buenos gobernando, pero también te podría aventar una lista de cosas que no me gustan. Lo que voy es, no ve caso con nadie, pero me gusta, por ejemplo, cuando el político ataca inmediatamente en el corto plazo lo que le duele, con la intención de en un proyecto a mediano o largo, tratar de que no sea un chicle, sino ¿Con qué partido te irías, Adrián? impermeabilizar correctamente. Y lo de robar Porque ese es el problema en México, que no hay apertura para la participación ciudadana. Se vuelve uno dependiente de los partidos políticos y se prostituye tu candidatura con el partido que te va a arropar. un poquito es eso, es el descaro de decirle a la gente, no estoy aquí para eso, estoy aquí porque me interesa demostrarles de entrada qué es lo que les duele a esto, porque yo también comunicaría constantemente todo lo que se hace, los retos que atraviesa y sobre todo que inspire a futuros jóvenes también a formar parte de esta industria. O sea, creo mucho que esto de la heredada de puestos en la política, hay personas que tienen años tras bambalinas ostentando ese poder y en el anonimato y no sé, se le reduce la oportunidad a jóvenes que no tienen esos padrinos y creo yo que esto es como el fútbol. Debemos de propiciar que los más talentosos estén, no los que tienen más conexiones. Adrián, ¿roba poquito? No, hasta eso, tengo fobia a eso. O sea, eso es un... ¿Pero roba muchito? No, Adrián, yo. No. El alcalde. Adrián de la Garza. Bueno, es que a ver, ellos tienen, estos son empresas, son modelos de negocio. Ahí, y aparte está el compadrazgo. No es casualidad que de pronto llega Adrián, unos santos cierran y otros abren. Pues esto también es una forma de llevar las riendas y existen muchos también enemigos políticos, existe también el hígado, la bilis. Yo entiendo que cuando llegas también usas ese poder para oprimir o para también apagar a ciertas voces, pero creo que Adrián se ha convertido con esa personalidad robotesca y que parece un Robocop en alguien que brinda sobre todo seguridad. Al ciudadano al menos le parece que la ciudad está salvaguardada, resguardada, creo que a fin de cuentas sí, respondiendo a tu pregunta de robar, no, sin embargo, el uso de suelo se vuelve también una forma de monetizar para las administraciones. Y creo que es un modelo agresivo. El vocabulario de influencer, de monetizar, de hacer rentable, ¿no? De capitalizar. El que tienen no solo los tricolores, sino los naranjas. Monterrey, aquí no te cobra piso el crimen organizado. Aquí todos sabemos como empresarios quiénes son los que te pueden obstruir un poquito. Y hablo parejo, desde entidades estatales hasta municipales, la complicación cuando quieres emprender en eso. Y ahí, pues es cuando te das cuenta que hay también un carácter recaudatorio. Y ahí es donde voy. Pues, ¿cómo le vas a llamar robar a esas cosas? O sea, hay una palabra, esta palabra robar le gusta mucho utilizarla a quienes son ajenos a la política. Pero si en verdad fuera robar, podría ser demostrable. Y no lo es. ¿Algún político te patrocina? No, yo les cobro a todos. Ese es mi mantra también, agarro parejo, porque luego van a decir que estoy casado con uno. Yo soy un panorámico digital. Yo soy como en Gonzalitos, que está tupido de panorámicos y puedes pagar uno. Si tú llegas conmigo y quieres aparecer en mi espacio y utilizar la Soy un panorámico digital. Qué bruto, qué buena analogía, ¿eh? Mamalona. poca o mucha influencia que tengo, te tienes que adaptar a mis reglas y yo tengo que estar de acuerdo con lo que estoy comunicando. ¿Quieres ser diputado, alcalde de Monterrey, gobernador? ¿En dónde ves tu futuro? ¿Qué te gustaría? Me gustaría tener un mentor. O sea, yo no soy tan... Esto no es en el corto plazo para mí. Me gustaría
aprender todavía más. Creo que tengo buenos conocidos, buenas personas. A través de entrevistas también he conocido a muchos políticos con buenas prácticas, es decir, que legitiman, es decir, tienen el sentido social y que inmediatamente te das cuenta que ya tienen un arraigo en ese gremio. O sea, el político de cepa. O sea, quisiera todavía entender mucho mejor la función pública. Pensaba incluso en estudiar una maestría en desarrollo urbano. He estado en Medellín, en donde también es una especie de ciudad modelo. He viajado mucho últimamente a ciudades en Canadá o en Europa que tienen prácticas muy interesantes. No tengo compadrazgos, es decir, relaciones en cuestión de arreglos. Sin embargo, cuando requieren los políticos comunicar, sí les digo, ¿qué hay detrás de esto? O sea, porque yo mismo soy el que critico comunicar por comunicar. O sea, ¿qué iniciativa tienes? Que no parezca que hiciste algo que nunca haces conmigo. O sea, vamos a caminar donde está la gente y ahí legitimamos. Pero yo prestarme a esta onda de agarrar un pelito y empezar a causar otro tipo de emociones, no, me gusta lo realista y en ese sentido estoy abierto a trabajar con cualquier político. Pero no ves en tu futuro la alcaldía o la No diputación. me corresponde ahorita, yo sería imprudente decir eso, yo soy comediante. ¿Con qué partido? Yo soy comediante, Yo claro. creo ¿O le que, seguirías con Adrián de la Garza? yo creo, no es, a mí me gusta mucho el perfil de Adrián y creo que como mentor me parecería alguien, pero así mismo creo de Waldo, que es de Morena, me parece que hay muy buenos perfiles en el PRI, por ejemplo Anita, que ha construido ya una seriedad, o sea, Sí, o sea, ¿con qué partido te irías? se quitó, por ejemplo, ese aroma a locutora y hoy se ve una diputada federal legitimada. También en la facción naranja hay perfiles interesantes. El mismo Samuel es alguien a quien creo que veníamos de un gobernador que, al menos en la parte de percepción de cuánto trabaja, nos dejaba mucho a desear, y Samuel es alguien que al menos esa energía vital que profesa es interesante. Yo quisiera tener un mentor antes de entrar a algo tan serio, porque sé que con la influencia no ganar, pero podría lograr al menos el registro de un partido que venga creciendo. El PAN, por ejemplo, yo creo que tengo en mi ideología muchas cosas que son tradicionalistas o conservadoras, pero, por ejemplo, yo abogo por la legalización. O de pronto visitas tanto el estado de California, que tiene a veces iniciativas que pueden ser consideradas progresistas, pero que considero que en este estado ya hace falta también vencer un poco todo ese conservadurismo y empezar a implementar energías limpias, renovables, por ahí incentivar con donaciones a empresas, con flotillas de carros eléctricos, el home office, espacios gratuitos, y por ahí el Partido Verde tiene mucho de eso. Entonces estarías abierto a cualquier partido. Llámese MC, PAN, Morena. También esta onda de soy de ultraderecha o de centro izquierda. No, de la gente. Tú dile a alguien que está pasando por una situación complicada, eres izquierda o derecha, no te sabe ni decir eso, hermano. O sea, creo que esto es un lenguaje meramente político y a mí me gustaría en un futuro que forme parte o que dé ese salto, llevarle a la gente la política deglutida, porque a Claro, totalmente de acuerdo con Adrián Marcelo. O sea, como que izquierda y derecha ahorita, aquí no hay izquierdas ni derechas, todos están sobre lo que vaya a ser más rentable, o eso es lo que deberían de estar, porque pues, está complicado. muchos les conviene seguir hablando con tantos tecnicismos para que la gente no sepa ni de qué estás hablando. O sea, y la Exacto. gente que hace Eso es lo que hace Morena. Y te confunden y te dicen, son fascistas y usan la palabra con un significado diferente al original. Entonces, si tú vas y buscas la palabra, ¿qué significa? Pues resulta que ves un significado de una cosa que no es. Es una pinche locura lo que hacen entre que si los derechairos, los fascistas, los chayoteros, porque ahí es donde hay que tener cuidado, porque ellos a lo que apelan es al desorden de la construcción de capas de significado en las personas. Eso altera la percepción de la gente. A eso es a lo que apelan todos los voceros de Morena y la gente, ahora sí que chayoteros de verdad, a los que les pagan para que estén replicando todas esas locuras que dicen Noroña, que es de ultraderecha y es fascista, la esposa de Carlos Manso. Pinches locuras, porque no es cierto. Eso está mal empleado lo que está diciendo. un regidor, no sabe la gente qué hace un diputado local, el distrito que le corresponde, un diputado No estamos involucrados en la vida pública, no sabemos nada, esa es la realidad. federal, qué pasa en la Cámara de San Lázaro. O sea, hay tantas cosas que las personas son ajenas. Y bueno, después también aliado de los medios, terminan utilizando cámaras chinas para aprobar cuestiones que al ciudadano de a pie le pasan por alto y que en verdad le pueden afectar, José Luis. ¿Tú regalas dinero por likes? Lo has mencionado. ¿Regalarías dinero por votos? No porque el INE me va a castigar, pero después existen lo de las tarjetas, ¿no? Te digo, me voy a asesorar bien. Lo de las tarjetas también jala. Hay muchas formas de regalar dinero sin que lo regales físicamente. Y hay muchas formas también en estrategias electorales hoy para saltarse las trancas. Lo viven haciendo los partidos, saltarse las trancas. Factúrame acá, hasta acá, las camisas aquí, luego pasas el sombrerito, dóname tú. Es que es una carrera de caballos, José Luis. Esto no es el día de lo que pasa. Tú sabes que pasa el día de. Es más, es el día más importante. Ahí se ganan las elecciones. Y pasa desde que yo nací. Entonces ya
ya me harté de que esto, decir como para que parezca que está bien. O sea, yo si entrara, pues me voy a alienar a lo que tengo que hacer para ganar. Voy a contratar unos changos que golpeen gente ese día y que revienten pasillos, porque si no lo hago, pierdo. Seas mamón. Hijo de su pinche madre, pues, ¿qué tal? A golpear ahí, reventar algo que le esté incomodando. Y también, si no robo, me matan. Y si no negocio con el malito de la plaza, me matan también. Yo no voy a entrar a la política para morir por la gente. Yo voy a entrar a decirle, está pasando esto, cabrones, ¿se interesan o no? Porque los pendejos son ustedes, no los políticos. No, el político no tiene un pelo de pendejo. Al contrario, se aprovecha de los pendejos. Claro. Entonces yo quiero ser ese puente entre pendejos y unos güeyes muy agresivos. Porque ya estuvo bueno. Ya estuvo bueno que haya gente que ni siquiera tiene eco con sus representados. Hoy es una cámara de eco en el Congreso, José Luis. O sea, para poner de acuerdo a los que están manejando la economía del espacio con la gente para que podamos vivir en armonía. Hijo de su Es una pinche. cámara de eco. Están hablando de cosas que nada más a ellos les interesan. Y de pronto llegan estos de Movimiento Ciudadano y Morena con su paquete de ideas de que los tampones sean gratis y que el vagón rosa. Compadre, déjate de mamadas, con todo respeto. ¿De qué deberían estar hablando? Pues de lo que le duele a la gente, José Luis. ¿Qué le duele a la gente? ¿Qué le duele a la gente, hijo? Pues es que solo tienes que salirte. Ve a ver las colonias que no se muestran ni siquiera en los telediarios. Lánzate a ver las oportunidades laborales que tienen los jóvenes. Lánzate a ver el nivel de las escuelas. Tema de educación, yo no veo que nadie haga énfasis en el tema magisterial. Veo bloqueos, veo maestros, veo cuestiones que sí, también todo contaminado por la industria de los medios que hoy más que llevarle la verdad a la gente lo que hacen es venderse a la facción que les conviene. Exacto. Y eso pues termina metiendo un ruido sobre lo que verdaderamente le duele, porque ya ni siquiera nos ponemos de acuerdo que si el like. Este güey conoce muy bien las redes. Este güey, la verdad es que tiene una visión bastante amplia de todo lo que ocurre en redes. Y se arregla bien fácil, nomás responsabilizando a las cuentas, verificando la identidad para que pueda haber responsabilidad en lo que se publica y listo. Y que se haga una buena legislación sobre los delitos en los que puede caer una persona al publicar cosas. Que si las refinerías, que si la contaminación, que si el parque vehicular ya es esto. Entonces, lo único que yo digo es, váyanse un día a una parada en Rómulo Garza o agarren Ruiz Cortines, agarren la Ecovía, agarren Miguel de la Madrid de 8 de la mañana. Y sé que se está modernizando la ciudad, pero hoy los problemas que tiene son problemas globales. Falta de agua, falta de lluvia, congestionamiento, migración excesiva, que eso también a la gente que no le gusta eso, ahí está la puerta. Ahí está la puerta de esta ciudad, y sobre todo Monterrey, es una ciudad de migrantes desde su origen, que todo lo que tenemos aquí es de afuera. El tecnológico de Monterrey no es más que una copia del MIT, pues. ¿Qué ves como número uno? ¿Qué es lo que más le duele a la gente en este momento? Movilidad, calidad de vida, lo que hace de su casa al trabajo no es sostenible como para decir tengo una vida plena. Normalmente el promedio tendría que estar entre 15 minutos en ciudades primermundistas. Le hace falta un transporte público de primera, le hace falta que los empresarios se involucren, le hace falta una negociación justo con los grandes líderes, con el G10, para decirles que ya les hace falta devolver a ellos a la ciudadanía. Ya, porque Monterrey también es una ciudad de consumo, de excesivo consumo, en donde estas empresas, incluso a veces transnacionales, se han llenado los bolsillos. Y ya hace falta que estas empresas se involucren en la transformación del Estado y el municipio. Pasa también que hay ciudades que están creciendo. Le pasa a Podaca, estaba platicando con César Villarreal, hijo, que es un tipazo. César Garza, mejor dicho, perdón. No sé si sea Villarreal, él no es Villarreal, su papá es Villarreal, él sería César Garza, nada más, pero es alcalde actual de Podaca. Y digo, ¿cuál es el reto principal que tienes? Y es que los municipios de donde ya llega la gente a trabajar a Podaca no están todavía ni siquiera urbanizados para que sea viable llegar de Suazua, por ejemplo, a Apodaca a trabajar. Entonces hay puentes que ni siquiera están construidos y todavía es una movilidad deficiente la que tienen ya municipios que empiezan a ser parte ya de, pues no el área metropolitana, pero sí de una mancha urbana bestial. Hablamos también de García, ya es un municipio al que llega mucha gente a trabajar y llega de otros municipios que son aledaños. Entonces, ese proyecto urbano yo no alcanzo a verlo. No alcanzo a ver cuál es el criterio unificado de hacia dónde va la ciudad. ¿Por qué? Pues porque es fácil. ¿Cómo llegó Adrián? Justamente haciendo menos todo lo que hacía Colosio, y con justa razón, porque ellos traían una idea y cuando llega Adrián dice, no, es la mía. Entonces viene otra vez para acá el péndulo. ¿Y dónde quedamos los ciudadanos en medio? Con un municipio que está hechizo. Pagando todas esas mamadas, ¿verdad? Que nosotros somos los que pagamos. Con un municipio que está hecho al chilazo, en donde ni siquiera vimos no tiene un focus group o una encuesta o realmente qué le convenía más, si las líneas tenían que ser por arriba o tenían que ser subterráneas. Después, ¿qué le duele al ciudadano? Pues creo que armonía también. A Monterrey le hace falta ser más bonito, José Luis. Le hace falta alterar desde la percepción a través del arte, del paisajismo, de invertir también en espacios de difusión cultural. Le hace falta estar
bajar las revoluciones a las que la intensidad de esta ciudad está acostumbrada. Eso en Ciudad de México creo que termina siendo ejemplar. La oferta cultural que tiene un ciudadano de la capital para decrecer sus niveles de tensión ante lo dinámico que es la vida. Creo que a Monterrey le hace falta ofrecer espacios culturales mucho más marcados y que no todo sea costoso. Es decir, hoy para que se divierta un regio o alguien que vive aquí, en esta ciudad o en el área metropolitana, cuesta. Todo cuesta. El estacionamiento de la Huasteca, el estacionamiento de Fundidora. Oye, quiero salir a echar un elote y es lo único que quiero gastar. No me va tan bien. Y todo aquí está encaminado a que te cueste, que te cueste. Y entiendo que es un filtro que la ciudad tiene para que tal vez dejen de venir tantos. Pero aquí vive mucha gente que está sentada y ellos están siendo invisibles. Nadie le habla a las personas que llegaron a establecerse en colonias allá arriba y que son posesionarios, la regularización de todas esas cuestiones, los distritos, hacerlos más amigables, el cascadeo de impuestos a municipios como Juárez, en donde el último censo demostraba que eran 200,000 cabrones. Ahorita son 500,000, José Luis. Y no puede ser que la repartición de los recursos federales le corresponda a Juárez una baba. ¿Cómo van a cambiar el drenaje? No sé por qué en su momento Agua y Drenaje dio factibilidad para que se hicieran esos drenajes que hoy hacen que Juárez huela a mierda. ¿Por qué la gente tiene que salir de su casa y oler mierda? Tú dime si es más importante que huela bien o que el tejido social esté al menos decente fuera de tu casa o que se puedan casar dos personas trans en los bajos. Esa falta de realidad y sobre todo esas tendencias de ideologías excesivamente woke y progres que vienen cascadeadas también de Estados Unidos y la falta de realismo del político para saber cuáles sí y cuáles no y qué implementar aquí es creo que lo que le duele mucho a la clase política. ¿Estás de acuerdo en que como gobierno se regale dinero? Los programas clientelares han existido siempre, que también yo no me quiero poner muy chairo aquí o eso como le llaman, pero veo que le critican mucho a Morena eso. Los programas clientelares o esto los inventó el PRI, de entrada. O sea, ese bonito, esa tarjetita, ese programa o como le quieran llamar, a veces los envuelven diferente, pero creo que hoy el país tiene un rezago cada vez menos supuestamente. Ellos dicen que sacaron como a 13 puntos y no sé cuántas personas de la pobreza, lo que acarean mucho. Tal vez pueda ser, pero a fin de cuentas la pobreza termina siendo un número para ellos. La pobreza realmente es la pobreza educativa, es el rezago intelectual. Nuestros jóvenes no tienen comprensión lectora. La prueba PISA por los suelos. Yo hablo con jovencitos que no saben ni qué se festeja cuando se festeja la revolución, no saben cuándo es la consumación de la independencia, no saben qué es la consumación de la independencia, bla, bla, bla. Le puedo seguir. A lo que voy es regalar dinero en un país como México. Yo ya no sé si se vuelve un tema populista o se vuelve algo necesario. Yo he platicado con viejitos arriba de 60 años y los 6,200 pesos que les dan cada bimestre, no tienes idea de lo que les ayuda. Entonces, no hay programas de jubilación, no hay un acompañamiento. Es un país emergente. Seguimos siendo un país muy deficiente en cuidar a nuestras personas de la tercera edad. Entonces, yo considero que al menos el tipo de gobierno que tenemos actualmente socialista es fundamental seguir apoyando tanto a jóvenes como a adultos, pero no debe ser el hilo conductor de un gobierno. Definitivamente, y sí, es necesario poner un piso, buscar la manera de poder poner un piso que no haya más para abajo. Hay demasiado dinero, se roban muchísimo dinero los políticos, se quieren hacer multimillonarios en 2, 3 años, es una pinche locura, hombre. ¿Tan peligroso serías con poder? Es que no me considero peligroso en ninguna de mis versiones, José Luis. Me parece que son palabras que me quito. O sea, de hecho, jamás me he agarrado a golpes. No suelo ser tan bélico, salvo cuando siento que me siento atacado. ¿Qué tan peligroso sería con poder? Creo que nada, porque justo el ejemplo que me gustaría poner es que se puede hacer puentes donde parece que no se pueden hacer. Es justo la vocación y sobre todo la principal virtud que debe tener un político, hacer puentes, negociar. Yo creo que es una labor constante de negociar con quien no tiene las mismas ideas que tú. Y ese es el arte de hacer política. ¿Cómo llegamos a un punto medio en donde tú, defendiendo tus intereses y a la gente que representas, pueda establecer un lazo o un común acuerdo conmigo que represento tal vez a otra ideología? Pero está muy polarizado el país y creo que hace falta perfiles en donde así unamos más que separemos. Ya basta de sacarle provecho a lo que AMLO pulsó hace casi 20 años que comenzó con su movimiento, hablando constantemente de los pobres. Primero los pobres, los pobres, los pobres. Pues le picó al final a un botón demasiado sensible a la gente que hizo que hoy el rico odie al pobre y el pobre odia al rico y el de la clase media no sabe ni de dónde viene el chingazo. Es un país muy fracturado y como político creo que corresponde establecer esos puentes metafóricos para que la sociedad vuelva a involucrarse, para que no sean ajenos, para que no estén odiando todo el tiempo al perfil político y que se den cuenta que es a través de él su representante, que pueden transformar en el corto plazo e inmediatamente su espacio y su comunidad. Pero hablando de ti, que tienes una personalidad, digamos, radical, ¿qué tan peligroso serías con poder? Mira, la historia me encanta, es mi materia favorita y yo he encontrado que las personas que se perdieron más abruptamente no fueron por dinero, no fueron por amor, fueron por poder y por no dejar
por hacer oído sordo a quienes los llevaron a donde estaban, por invisibilizar las voces que hacen de una persona exitosa. Cuando tú llegas al poder, si te nublas y te olvidas para quién trabajas, hijo, qué peligroso se vuelve, porque ahí es donde mutan en dictaduras los movimientos, y la historia nos lo dice. Sin embargo, también creo que a veces el fin justifica los medios. Por ejemplo, lo que hace Bukele en El Salvador. Si bien puede pasarse por alto los derechos humanos, yo coincido con él en que los maras estuvieron saltándoselos durante muchísimo tiempo. Y a veces una solución real tiene que ser así de radical. Yo jamás me inventaría en mi cabeza que tendría que ser radical con el afán de solucionar algo que tal vez no es a través de ese radicalismo que se va a solucionar. O sea, muchas veces este tipo de personajes justifican sus decisiones diciendo que están haciendo lo mejor por sus representados, como Trump, que se vale decir que está haciendo América grande otra vez, y bueno, de ahí todo lo que deriva, porque en el fondo él dice, todo esto es para hacer América great again. Entonces, no quisiera caer en ese juego de todo esto que soy y que hago es porque estoy siguiendo lo que mis votantes me pidieron. No, es criterio, es gris, y no de gris de tullido, sino no está lleno de absolutismos esto, sino al contrario, es como unos cables de iPhone que están completamente enredados, y la labor del político es desenredarlos y que se vea claramente cuál es la conexión y el proceso que lleva a la construcción de un puente, la implementación de un programa social. El cómo se hacen las cosas. A eso es a lo que se refiere ahí Adrián Marcelo. Y es lo más importante, ¿eh? Porque yo puedo llegar y platicar todos los sueños guajiros del mundo, pero ¿cómo? ¿Cómo es que se va a hacer eso? La compra de un vehículo de gobierno, llámese transporte o para seguridad, el también invertir en que los policías sean más respetados. La fuerza policíaca en este país está, pero lastimadísimo, José Luis. No les tienen respeto, la gente les tiene miedo, y considero que no tienes que llegar a establecer exámenes de confianza, sino es invertir. Eso que se invierte en comunicación, si se lo dieras a policías a que hagan su labor mejor pagados, tomando en cuenta lo riesgoso que es hacerla aquí, va a terminar haciendo que hagan una mejor labor. Pasa en San Nicolás. Seferino supo hacerlo también. La policía de San Nicolás es un buen ejemplo de que, bien remunerada, con buenas prestaciones, puede llegar a ser incorruptible la fuerza policíaca. Hoy, platícame si puedes saltarte un antialcohol tomado en San Nicolás. Y lo han logrado con base en ofrecerle buenas oportunidades a sus policías. Debemos empezar a respetar en este país mucho más a quienes nos cuidan. Y si no lo respetamos, ellos no solo no nos quieren cuidar, sino hasta con ganas nos chingan. Te plantan cosas para detenerte porque están incentivados en detener gente, porque eso es lo que les da el bono. No solo a los policías, a los fiscales. Esta forma recaudatoria que tiene de ser la ley hace que muchos jóvenes estén en la cárcel y nos cuestan por posesión de marihuana. Métele huevos y transfórmalos. Métele deportes, o sea, métele programas, pero no, la fácil. A ver, y enciérralo. Y cuando salga, tú no me vas a decir que ese es el principal candidato que tienen los 10,000 tienditas de narcotráfico para reclutarlo. Tú mismo lo integraste a ese mundo. Y hoy todos los cerros que tienen Colonia Malandra son un Oxxo del narco. Tú puedes comprar una concesión y hacer tu colonia, tu comunidad, y te la dan la concesión. Eso es real. Pero entonces tú te inclinarías por una política radical tipo Bukele. No, me matan en 2 patadas. Esto no es El Salvador ni Nepal. México es México. Y en ese sentido, lo único que yo quisiera es ofrecerle a los jóvenes un mejor futuro. ¿Por qué toman ese camino? Porque se ven desahuciados, no tienen una visión a largo ni a mediano plazo de que su vida puede ser buena. Muchos sí encuentran la salida siendo barberos, grafiteros, arte urbano, logran escapar del barrio, pero la gran mayoría, el gran porcentaje, termina siendo una decisión en donde mi futuro lo veo mejor perteneciendo al crimen organizado que estudiando una carrera o una preparatoria técnica y trabajando y levantándome 8 horas a trabajar. No les es tan atractivo. Esta es una competencia en la que tú le tienes que estar robando esos candidatos al crimen organizado. Y esa es la forma en la que ellos no te pueden hacer nada. Discúlpame, te lo quité, güey. Perdón que no quiero trabajar contigo porque le ofrecí mejores oportunidades a un joven. Y eso sí es labor de los políticos, José Luis. ¿Cuál es tu postura sobre el Exactamente, ¿eh? Definitivamente. empoderamiento de la mujer y la perspectiva de género? Increíble. Hoy creo que de hecho las mejores políticas que tenemos en Nuevo León son mujeres. Escuchen hablar a Lorena de la Garza, escuchen a Ania Gómez, escuchen a Anita, les decía, a Indira Kempis. Hay muy buenos perfiles en cuanto a el género femenino se refiere. Lo que no me gusta es que se utilice el sexo y el género como una bandera para exigir. A mí me gusta ver a ambos como algo igual, y esto tiene que ser por competencias. Y no, esto es un radicalismo de derecha, no. Así funciona la vida. ¿Quién da resultados? Y eso también, implementarlo con KPIs en gobierno. Es que al gobierno le falta incluso volverse cibernético. No está digitalizado nada, José Luis. ¿Por qué? No les conviene. ¿Cómo vas a hacer si la facturita de papel todavía juega un papel importante, valga la redundancia? O Todo lo hacen en papelitos, en este formato y no sé qué, y todo súper a la antigüita. Y eso, pues, ¿qué genera? Pues que haya un desorden y que puedan meter las manos en la caja a la hora que se les dé la gana. Pues sí, así de fácil. Y que con una factura, sí, hazme una factura acá y no sé qué, y sí la triangulamos acá con esto, y ya, sí, de volada, ok, ya listo, pum. o esas transacciones arcaicas. O sea, este país también está en pañales en cuanto a modernización o a implementación tecnológica en el gremio político. Claro, Sobre Mariana en el gobierno, en el gobierno. Rodríguez,
¿Cómo te sentiste al ofrecerle la disculpa pública que te ordenó la autoridad? No, pues es un golpeteo político el que sufrí y lo entiendo. Mariana y Samuel son un dúo muy bueno para comunicar y tienen un poder pues inconmensurable en este estado por la influencia obvia que tienen, dos tipos que son aspiracionales en todos los sentidos, bien parecidos. ¿Pero te sentiste obligado a pedirle la disculpa? Claro, claro, y no tengo nada en contra de ellos, me parece que son buenas personas y yo creo que no son personas con malas intenciones, alguien muy trabajador, ambos, me parece que lo que ha hecho en el DIF Mariana es bueno, pero yo no debía ofrecerle una disculpa y si sí, entonces hacemos fila los 20,000 que nos hemos expresado así, o el millón de personas y todos entonces vamos a pagar. A mí lo que se me hace injusto es que me pongan a mí, porque claro que a ellos les conviene señalarme a mí por ser figura pública, pero decir que a este municipio le convenía más alguien que está empapado del tema de seguridad como Adrián, que alguien que se dedica a TikTok como Mariana, para mí no es una ofensa, ni es un tema de perspectiva de género, amén de lo que me quisieron enseñar en su curso, esta reparación del daño jamás va a terminar. El hecho de que la mujer no votara en los años 30, nada tiene que ver conmigo, nada tiene que ver conmigo. ¿Que te ordenó la autoridad? No, pues es un golpeteo político el que sufrí y lo entiendo. Mariana y Samuel son un dúo muy bueno para comunicar y tienen un poder pues inconmensurable en este estado por la influencia obvia que tienen, dos tipos que son aspiracionales en todos los sentidos, bien parecidos. ¿Pero te sentiste obligado a pedirle la disculpa? Claro, claro, y no tengo nada en contra de ellos, me parece que son buenas personas y yo creo que no son personas con malas intenciones, alguien muy trabajador, ambos, me parece que lo que ha hecho en el DIF Mariana es bueno, pero yo no debía ofrecerle una disculpa y si sí, entonces hacemos fila los 20,000 que nos hemos expresado así, o el millón de personas y todos entonces vamos a pagar. A mí lo que se me hace injusto es que me pongan a mí, porque claro que a ellos les conviene señalarme a mí por ser figura pública, pero decir que a este municipio le convenía más alguien que está empapado del tema de seguridad como Dean, que alguien que se dedica a TikTok como Mariana, para mí no es una ofensa, ni es un tema de perspectiva de género, amén de lo que me quisieron enseñar en su curso, esta No, reparación del daño jamás va a terminar. El hecho de que la mujer pues no, claro que no, no tiene nada que ver, no se está refiriendo al género, se está refiriendo a la profesión, a la actividad que realizan. Un experto en seguridad con un experto en TikTok, sin importar el género, ¿qué tiene que ver? O sea, ahí se la voltearon, ¿verdad? no votara en los años 30, nada tiene que ver conmigo, nada tiene que ver conmigo, y hoy que el hombre en esta reparación incesante del daño tenga que, cada que expresa su sentir, ver si ofendió o no al género femenino, me parece brutal, brutal. ¿Has hablado con Mariana Rodríguez en privado sobre este tema? No, jamás, jamás. Insisto, la respeto, me parece una gran comunicadora, me parece que también tiene aptitudes para, si yo quiero formar parte de la clase política en un futuro, porque ella no podría hacerlo, me parece que puede hacerlo, tiene todo su derecho, incluso creo que hasta tiene aptitudes, comunica increíblemente, se ve que es una mujer también de corazón, que busca el bienestar de su comunidad, de los demás, pero no tengo, creo que un punto de acuerdo como para hablar con ella, ni con el gobernador, porque me parece injusto haber sido señalado por violencia de género, porque aparte venía acompañado de un ataque sistemático, en donde fui cancelado con shows, en Mérida, por colectivos feministas, en Juárez, por madres buscadoras. Yo aquí tengo que estar lidiando como si yo hubiera desaparecido a alguien. Yo creo que sí existe todavía en mí un enojo por esta persecución. No soy víctima, pero no soy victimario. Y sí, para mí fue una herida fuerte tener que llevar este proceso electoral de castigo con cursos, con una disculpa pública, con un comunicado, invirtiendo incluso dinero y tiempo en mis abogados. No supe nada de eso, no me enteré. Fue para mí justo, pero es el riesgo también de ser como soy, supongo. Dentro de las cosas buenas, también mis papás muy orgullosos de que defendiera, aunque ¿Qué suene pasa? ridículo, pero defendí los valores de la familia. El no dejar ¿Qué pasa, mi rey? ¿Eh? ¿Qué güey? ¿Qué anda buscando? ¿Qué anda buscando, mi rey? dejarse, el ser alguien con sentido común, el no ser un agachón, un tullido que por querer quedar bien con un colectivo o con un género pasa por alto quién es o sus convicciones o sus ideales, sus valores. Sería, nosotros vendemos CBD, que está tipificado en la ley como una sustancia que con el permiso de COFEPRIS puedes distribuir legalmente. Nosotros vendemos hexahidrocannabidol, que es un derivado sintético de la marihuana, que también funciona como psicoactivo, pero que hay una ambigüedad legal en donde no está tipificada como una droga y podemos valernos de ella para que la gente la consuma y tiene un efecto, la realidad, muy bueno. Risa, hambre, sueño, todo lo que pues, la gente busca en estos tiempos, José Luis. La realidad es que la marihuana no ha aumentado su uso porque haya narcos vendiéndola en cada esquina de la escuela. O sea, seamos honestos, la marihuana se está utilizando porque casi casi los jóvenes encontraron una pieza de rompecabezas faltante en ella, José Luis, ante la cantidad de estímulos a los que se ven expuestos hoy, a la cantidad de expectativas que se tiene sobre ellos, a esta generación de cristal que le llamamos. O sea, viene en modo very hard para ellos. Hacerse de una casa, ¿tú crees que está dentro de sus planes? Entonces, esta forma tan abrumadora que tiene el mundo de ser con los jóvenes hace que tengan salidas, porque todos traen un vape ahora. Todos le dan unos vapazos. No me digas que eso no tiene una injerencia en los pulmones. No me digas que eso no va a afectar el sistema respiratorio o la combustión. O sea, a lo que voy es que en la historia de la marihuana, José Luis, seamos honestos, en este país era legal.
Fue presión de Nixon que hizo que el Tata la volviera a penalizar, Lázaro Cárdenas, y a partir de ahí también se utilizó para perseguir a grupos minoritarios y a morenos, negros y latinos en Estados Unidos. Hay una cantidad de personas por posesión y venta de marihuana, ni siquiera por venta, por posesión de marihuana en prisiones de Estados Unidos que nada tienen que estar haciendo ahí. Y es una sustancia cuyo uso se justificó el uso de la misma para decir, ¿sabes qué? Vamos a agarrar a todos los que no nos gustan y los que no embellecen las colonias y los que no son parte activa de la economía. Y es una excusa la marihuana, porque si tú te vas a la industria de la marihuana en su parte médica, puta, somos el jardín botánico más grande del mundo, México. No solo la cannabis, el cáñamo, la damiana, una cantidad de plantas curativas que no le interesa a la industria farmacéutica legitimar. ¿Cómo le va a interesar? Pues prefiere venderte tu aspirina, tu antiflu DS y todo lo que corresponda. Pero la marihuana, sobre todo en el cascadeo de impuestos y en los indirectos que tiene, tú no tienes que vender marihuana cuando sea legal, puedes dedicarte a los indirectos, el empaquetado, la logística, todo lo que es el transporte. Los que se hicieron ricos en la época del oro no fueron los que vendieron el oro, sino los que vendieron picos y palas, José Luis. No tienes idea de cuántos jóvenes puedes rescatar también con algo que parece que es todo lo contrario, una droga catapulta. Oye, fíjate, Ya basta, en picos y verdad, de ser tan palas. ignorante. O sea, el vato, la verdad es que muy inteligente el pinche Adrián Marcelo, ¿eh? O sea, ahí viendo todas las posibilidades. Es como la marihuana. Basta, sinceramente, de establecer esos prejuicios y si los van a establecer, al menos entiendan de dónde viene el excesivo consumo de la misma. Somos parte de una historia de la humanidad, de un suceso, de una fase de la humanidad que está alterada por algo que no entendemos, que es la sobreinformación. Necesitamos bajarnos los decibeles. Todo siempre está encaminado a decrecer la velocidad con la que vamos. El reiki, bájale. El masaje, bájale. La mota, bájale. El cigarro, me desestresa. El cigarrito, después del cague y después del jale. O sea, todos, si te fijas, necesitamos siempre un catalizador para sobrellevar la incertidumbre de vivir en un mundo en el que pasan tantas mamadas. Te levantas y ves el Twitter, no es lo mismo que levantarse en el 2000. Tenías que ver el breaking news del 9/11. Hoy le actualizas latinos y te da pena vivir en México. Y luego actualizas SDP y piensas que estás viviendo en Suiza. Entonces, estamos sobresaturados de información. Yo lo que quiero es dedicarme más a mi canal, que es de donde ha salido todo. Es la matriz de mi contenido. Y creo que ya hace falta dedicarle un año de calidad con viajes. Ahora que estoy metiendo muchos viajes, blogs. Voy a Madrid, fui a Francia, grabé a los Panteones en Madrid, grabé en la Gran Vía, en restaurantes en Argentina, grabé en Colombia, grabé. Pues estoy siempre con estas nociones de mercadotecnia que poseo, pues utilizando el benchmark de mi industria, que siempre lo digo, Luisito Comunica, los que les va muy bien. Yo no descubro la quinta pata del gato. Tratar de emular la forma en la que hacen negocios, los restaurantes, Pócar, el CBD. Voy a construir también. Espero que Adrián esté contento conmigo para que el permiso de uso de suelo no sea tan complicado. Obviamente hacerlo por las vías correctas, pero pues yo con Adrián Dragarza siempre, ¿sabes? Entonces, el PRI ojalá vuelva, también el PAN, los contrapesos, que no se dejen ir también con los peinaditos y los que le invierten mucho. Cuando ustedes vean que termina un video de YouTube y después sale un anuncio de un político, aguas, mucho gasto, mucha pauta. Y luego también demasiado diversión, demasiado gasto en distracción. El que paga para llegar, llega para robar. Y hay que tenerlo siempre muy en cuenta. Por ejemplo, lo que están haciendo de los protocolos y esos eventos y que la celebración y con banderas y gorras y camisetas y la madre, todo eso es pura basura. Aguas. O sea, creo que ya es momento de establecer un alto en los fuegos artificiales. A esta ciudad ya le hace falta, a este estado, implementar un proyecto de urbano, o sea, un proyecto urbano congruente, consciente, y en el que los que siguen lo continúen. Porque eso de alternar no parece que no ha estado funcionando. ¿Y qué viene en 2027? Sí, la alternancia nos ha salido carísima, carísima. Cuando creímos que la alternancia iba a ser beneficiosa, nos ha costado demasiado a los contribuyentes. ¿Te ves en la boleta electoral? No, me gustaría apoyar y servir como un medio para que alguien más en quien yo confíe llegue. Y creo que ya estoy en eso. Yo Para agarrar la mentoría que estabas diciendo, cabrón, a huevo. he viajado mucho a California en los últimos años y hay muchas buenas prácticas de ese estado, que es la quinta economía del mundo. Hay muchas buenas prácticas que creo que ya son necesarios ese tipo de políticos con un perfil progresista en este estado. O sea, sí, ya darle entrada a ideas más innovadoras, más primermundistas. Monterrey empieza a ser, y su área metropolitana, una ciudad en donde ya hasta parece cosmopolita. O sea, se ven demasiadas etnias en un mismo lugar y creo que todos merecen la misma visibilidad. En Monterrey no, San Pedro es el que reviste esa imagen que estás diciendo. Aquí tenemos haitianos, tenemos hondureños, gente trabajadora, gente que viene a sumar, muchos Eso sí, Monterrey, muy cosmopolita la cantidad de gente y nacionalidades que hay. venezolanos, hay gente de Sinaloa con este éxodo que se vino a vivir acá, muchos capitalinos también, alejándose de los temblores, encontraron en Monterrey su hogar. Y así le podría seguir. Claro. Y
definitivamente. Considero eso, que quisiera apoyar a quien tenga ideas que van encaminadas a ayudar a esas personas invisibles, sin llegar a un populismo ni valerme de picarle los botones a la clase oprimida y vulnerable, pero sí, sí viendo por ellos. A mí me duele mucho ver las filas de los camiones, sé que están intentándolo, pero me duele porque luego los ves en el camión con un semblante, José Luis, que dices, eso no es plenitud, porque salir todavía encima de que sales de un trabajo que es extenuante, que es operativo y en el que incluso a veces sufres vejaciones por parte de quienes son tus jefes o tus clientes o los consumidores, tardase tanto en llegar otra vez a tu casa, pues nada. Y no creo que la vida sea ir del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Yo platico con gente en Estados Unidos y Canadá que tienen este estilo de vida y son un poco infelices, a pesar de que tienen todo y que tienen un metro increíble. Yo creo que hace falta apelar más por la felicidad de las personas. Pero Es que la rutina acaba con el que sea, ¿eh? Sí, es necesario estar ajustando, estar haciendo... todo hábito en exceso nos arruina, cualquiera, el que sea. Aunque sean los buenos hábitos en exceso, nos arruinan, nos causan consecuencias fuertes. Cualquier hábito en exceso. Una mala postura, todo lo que hagamos todos los días, lo que hagamos en exceso nos puede traer una consecuencia. Hay que saber medir. en 2027, 100% seguro que no vas en la boleta. No me corresponde todavía, José Luis, no. Pero hay posibilidad de que a lo mejor busques estar en la boleta. Podría ser, pero es que no me corresponde. Yo tengo que poner las acciones donde pongo las palabras. Y para comenzar en esto, yo creo que tienes que seguir un camino. Primero con un mentor, después con una diputación local. No te digo ser Se va a apoyar a su mentor. Eso te está diciendo el siguiente paso. regidor. Tal vez sí sería un camino muy largo, pero buscar tal vez primero una diputación para entender cómo funcionan bien los distritos, ver qué tanta capacidad de que mis iniciativas prosperen. Mucho también de lo que vemos en política. A ver, ¿cómo mides a un político? ¿Qué iniciativas tuviste y cuántas te aprobaron? Esa es tu capacidad de cabildear, esa es tu capacidad de vender un proyecto y de convencimiento, no solo al ciudadano, sino al que de la otra bancada no piensa apoyarte. Y yo quiero aprender de eso. Yo no, a mí me molesta mucho la gente que no paga piso, por ejemplo, cuando llega a un lugar y pretende sabérselas todas. Yo entiendo que lo que yo digo a veces incluso puede ser muy agresivo para que alguien que sí está en esa industria lo reciba, decir, espérame, pues estás nada más tirando y no estás acá. Entonces hay esa parte de mí en la que siento que a veces soy injusto con ese gremio porque me falta estar ahí. Y siento que a las disciplinas todas en la vida hay que empezarlas desde abajo, primero siendo mentoreado y después tú ser el mentor para redondear ese 360 y en verdad alcanzar la maestría. En política no es la excepción. No puedes llegar a Tigres o a algún equipo de fútbol que tú me digas queriendo ser el delantero estrella sin pasar por un proceso. Yo no puedo aspirar ni pretendo que por mi popularidad me escojan como gobernador, porque me lo han dicho asesores. ¿Estás loco? ¿Cómo que diputado, güey? Tú estás para ser alcalde. Ve cómo te quiere la gente. Yo, no. Ese tipo de habladitas al oído, soy muy consciente de lo que se requiere y el proceso arduo para que en verdad no disfrutes cuando llegues, sino en verdad tengas las herramientas necesarias. Yo no quiero ayudas, no quiero padrinos. Muy diferente un mentor a un padrino. No quiero que me hereden un puesto. Quiero llegar caminando la calle y hablándole a la señora y al señor y al hijo de lo que yo, en mi posición, con esa función realista, podría abogar o hacer por ellos. Miren, honestamente, creo que lo que ocupamos es gente verdadera, gente real, gente honesta. Y no sé, creo que no hay un vato más abierto que este pinche loco. A ver qué No pasa. llegar con una silla de ruedas y decirle, ten, ahí te va y nos vemos, nomás vota por mí. Yo a ver qué hago. No, la silla de ruedas sí saca del apuro y eso es algo que se tiene que hacer siempre, ayudar el asistencialismo y en el momento inmediato, ahí te va, ten lo que necesites. Pero política para mí es más que eso. Política es unir los puntos, política es mover y hacer que las personas se contagien. Y en ese sentido, lo diré, uno de los mentores que me gustaría me dijera un poquito de su experiencia sería Miguel Treviño. Me gustó mucho lo que hizo. Así como en su momento el tío Mao tenía muchas cosas buenas, creo que Miguel hoy es el tipo de político que involucra a la gente y para muestra los espacios públicos que tiene San Pedro. Sí, sé que es un municipio con mucho presupuesto, pero el involucrar a los colonos para que parques como el Capitán o el Carpintero. Bueno, está muy abierto en las cuestiones partidistas. Eso creo que nos da como una esperanza a muchos, porque es que así pensamos la mayoría, creo yo. No estamos con ningún partido, no nos importan los partidos, nos importa un buen candidato, una persona que haga bien su trabajo, Sean que sea honesta. lo que son hoy, eso es presupuesto participativo, empleate en tu parque, tú mismo embellece tu zona, tú mismo exige tu alumbrado, tú mismo háblale a tu diputado, promueve las juntas, vecinos unidos, vecinos organizados, grupos de colonia. Eso es la política y tenemos que ser Claro, políticos. Ser apolítico en México es así es, toda la razón, ¿eh? Toda la razón. Involucrar a la gente que es de la comunidad de donde están. peor que andarse metiendo coca en una boda. Eso es lo único que digo. ¿Qué mensaje quieres compartir con nuestra audiencia?
Pues nada, invitarlos a que sigan en sintonía de Pornopolítica. La verdad me fascina lo que has estado haciendo. Te felicito por la forma en la que abordas a tus entrevistados, a los líderes políticos, que pues, hoy hiciste una excepción conmigo, pero supongo que también soy parte de este espacio porque algo has detectado que hace eco en el círculo rojo, no sé, creo que mi nombre empieza a presentarse cada vez en mesas como cuando se trata de ver quién puede ayudar a amplificar algo que un político necesita. Y no me va a dar vergüenza nunca a mí aceptar que me gusta la función pública y la realidad es que es muy fácil decir sí, pues el poder, el dinero, pero ya lo tengo. No es por mala onda ni por mamón, pero hoy incluso hasta veo la fama como un daño colateral de lo que para mí es una vocación: comunicar, transmitir, hacer reír. Yo quisiera no ser famoso, pero la fama es más poderosa que el dinero. La gente no sabe reaccionar ante alguien que ve, que sabe que tiene mucha fama, se desconecta, se desconfigura, es un reflejo humano. Entonces, poder para abrir puertas, ya está. Dinero para construirlas, ya está. La función pública me interesa porque es comprobado la única forma en la que yo puedo ayudar a ese niño que vi ahí arriba que es potencialmente un sicario. Es la única forma. No hay una forma de cambiar la comunidad si no es con parques, alumbrado, proyectos sociales, equipos de fútbol. Integrando a la comunidad, integrando a la comunidad para que entre ellos mismos estén protegiéndose. Talleres de arte, involucrar a las señoras, líderes de casa, zumbas, todo eso que parece que es muy Los zumbas de las plazas. lejano en tu colonia es necesario. Y eso es el involucramiento del político. No sé si un día vaya a dar ese salto, pero el día que lo haga es con esa intención. Es que es muy padre la lotería y eso, entretenerse sí también, pero el Zumba está padrísimo porque se involucra a la gente, hay endorfinas y la gente está con buena actitud. No va a ser porque de pronto me quedé sin trabajo, no va a ser porque alguien me ofreció una lana. Yo hoy por hoy he desarrollado un ecosistema en donde si le trabajo más, gano más, con mis propias herramientas. No necesito que me hable Fernando Elizondo o que me hable el director del PAN o de MC Dante para decirme que hay esto. O eso es lo último que tengo, que quiero, porque es lo último que me falta. Lo que necesito es el reto de cambiar la historia de mi comunidad, de mi microcosmo, para poder contagiar y en un futuro cambiar la de no solo mi comunidad, sino la del país. Es muy cabrón lo que sucede en un México que tiene tanto potencial, pero está tan distraído. Todos los jóvenes hoy tienen un diagnóstico, casi autodiagnóstico de TDAH, y los papás también se justifican la falta de trabajo que hacen con ellos, diagnosticándolos y que un psiquiatra les diga qué hacer. O sea, ahí va en automático el país y no nos estamos deteniendo a pensar que la educación es lo único que puede sacarnos de la pobreza. Solo así. Y Definitivamente, y hay que atender el campo porque es el único elemento que nos va a poder generar una independencia alimenticia. hecho por catedráticos de economía. Si tú educas a la gente, si tú tienes mano de obra más capaz, y para eso se tienen que involucrar las empresas. Claro. Pero si tú sacas a una persona de una preparación técnica y le enseñas soft skills, en realidad es como empieza a haber una movilidad. Entonces la educación es fundamental, pero clave. Y en verdad, hoy por hoy, el poder lo tienen los papás, no los maestros. O sea, se requiere volver a una academia en donde Sí. el poder lo vuelvan a tener los maestros. Y se lo han quitado a los maestros. No solo en la educación pública, en la educación privada, José Luis. Y tengo así una cantidad de observaciones que veo que nos van llevando por un camino que no es el adecuado, porque se polarizó el país, con la intención de que unos dijeran, de aquí somos, parte de la historia ganadora, pues se le picó un botón que no era el correcto en este país. Y hoy por eso ves una falta de armonía, ves a gente en el tráfico golpeándose, uno hasta sacó un machete hace poco en Miguel Alemán. O sea, eso no es más que sintomatología de lo que le está pasando y le duele a este país. Y el asunto es que visitas otros y te das cuenta que tienen programas sociales que van encaminados a una armonía, a una conciencia colectiva, a que eres parte de una sociedad, no eres un individuo. Eres un individuo, sí, pero en sociedad. Y ahí es donde creo que al mexicano le falta mucho. A mí me gustaría mucho inspirar desde estas posiciones que son tanta lupa la que le ponen, que lo que me gustaría es hacerlo tan bien que inspire. Y no sé cómo hacerlo bien, sé cómo hacerlo honesto, transparente. Miren, está este puente, así se licita, así se gana, estos son los involucrados. Y no hacer una mañanera, casi, pero visibilizar todo lo que pasa en la función. Visibilizar, y la realidad es que no hay otra forma más que Claro, comunicar, ser transparentes. Eso es lo que ocupamos de todos los servidores públicos. De Noroña, que dice que él no tiene por qué estar aclarando nada, ni tiene por qué estar. Oye, eres servidor público, tienes que decir de dónde sacas dinero para hacer todas esas cosas. metiéndote a las entrañas de este mundo, ensuciándote. Si solo metes los piecitos, y en algún momento llegará. No sé cuándo, no sé cómo, pero hay un llamado interno, hay un fuego interno por ser alguien que le pueda mostrar el camino a los desvalidos o a los que no tienen tanta luz. Es ejercer mi liderazgo correctamente. Es eso. No basta para mí con transmitirles una risa, una emoción o cambiarles el día que estaba empinado. Hoy ya no me basta con eso. Hoy me gustaría transformar la vida de otros mexicanos, pero para siempre, para que perdure, no ya que sea solo un momento. Es muy idealista, muy noble. Tal vez me escucho como Oscar Wilde con eso, pero pues de grandes ideales están hechos los grandes personajes. Quiero ser uno.
¿Qué tal el Adrián Marcelo, eh? Quiero ser uno de ellos. No, pues muy interesante, la verdad. Me llama muchísimo la atención cómo expone, porque yo creo que todos los que no pertenecemos a ningún partido político estamos exactamente en el mismo canal que Adrián Marcelo. Y se me hace muy interesante. Yo ya les había comentado desde hace unos años que los influencers iban a incursionar, podrían hacer hasta un partido político. O sea, Luisito Comunica con 45 millones de seguidores, con la mano en la cintura hace un partido político. Pues ahí está, Adrián Marcelo ya va enfilado, empezando a hacer ruido, avisando con tiempo. Definitivamente un vato muy aventado, muy inteligente el cabrón. En fin, vamos a ver qué es lo que sucede con esta situación. Me da gusto saludarles. Muchas gracias, muy interesante, sobre todo también las charlas del secretario de Educación y el rector del TEC de Monterrey, súper buenas charlas, pero bueno, ahí estamos pendientes, muchas gracias.